Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 305. El tema de hoy, el sorprendente secreto de la libertad. En mi mesa tengo una cuerda de violín, escribió Rabindranath Tagore, que es libre para moverse en cualquier dirección que yo quiera. Si doy un toque responde y es libre. Pero no tiene la libertad para cantar. Así que la tomo y la fijo a mi violín, la entrelazo y cuando está atada es cuando es libre por primera vez para cantar. La verdadera libertad llega cuando nos atamos a Jesús y fijamos los ojos en Él. Como la cuerda del violín cobra vida cuando es atada al violín, así nosotros cobramos vida en Cristo. Jesús es el gran libertador que nos libera. En el corazón del cristianismo está la relación con Jesús. Él murió por ti, resucitó a la vida y vive hoy. No puedes verlo físicamente, pero sí con los ojos de la fe. En el pasaje de hoy, el autor de Hebreos dice, vemos a Jesús, lo dice en Hebreos 2:9. Más adelante escribe, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es tanto el autor de nuestra fe como el autor de nuestra salvación, anteriormente descrito como una salvación tan grande. ¿Qué conlleva una salvación? ¿De qué somos liberados? Bueno, vamos a verlo. Abramos nuestra Biblia en Proverbios capítulo 26, versículos del 13 al 22 y vamos a leerlo en PDT, que es la versión Palabra de Dios para todos. Proverbios 26, vamos a leerlo desde el verso 13 hasta el 22. Dice así: el perezoso dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. La puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso gira sobre su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. El perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Meterse en peleas ajenas es como agarrar un perro por las orejas. Como un loco disparando al aire flechas de fuego y muerte, es el que engaña a otro y luego dice que todo era una broma. Si no hay leña, se apaga el fuego. Si no hay chismes, se acaba el pleito. Con carbón se avivan las brasas, con la leña se aviva el fuego, con el pendenciero inician las discusiones. Los chismes son bocados exquisitos, llegan hasta lo más hondo. Amén. Primer punto. Libertad del miedo. ¿Sí ven? Primero nos preguntamos de qué vamos a ser liberados. Lo primero es del miedo. Como cristianos no debemos temer, nunca deberíamos permitir que el miedo al enemigo nos ralentice. El autor de Proverbios dice el perezoso, hay una fiera en el camino y por las calles anda un león suelto. Todo ministerio cristiano se enfrenta a fieros leones. No te dejes arredar por el miedo, que lleva a la inherencia y a la falta de actividad. Jesús nos libera para avanzar sin miedo a la oposición. La libertad es la antítesis de la apatía. El escritor continúa advirtiendo contra todo tipo de pereza. Nos advierte de que no debemos involucrarnos en pleitos de otras personas y también nos amonesta contra los chistes que conllevan a contar mentiras. La mejor manera de sanar un pleito es detener la murmuración. Sin murmuración el pleito se apaga, igual que sin madera un fuego se extingue. Es muy tentador escuchar los chismes porque los chismes son como ricos bocados que se deslizan hasta las entrañas. Pero escuchar los chismes es tan malo como chismear. Igual que receptar bienes robados es tan malo como robar. Aquí hay sabiduría sobre cómo sanar una disputa. Nunca añadas más fuego. Sé más bien un pacificador. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos por favor que tu misericordia se extienda hacia nosotros. Te damos gracias porque por medio de Jesús puedo ser liberada de todo miedo.
Ayúdame a ser valiente ante la oposición y nunca dejar que el miedo me ralentice. Ayúdame, Señor, a mantener firme mi fe y mi mirada en ti. Ayúdanos a ser diligentes, a no dejar que la pereza nos domine. Ayúdanos también a no estar en murmuraciones, ni escuchando murmuraciones de otros, ni tampoco comprar cosas robadas. Te lo pedimos, Señor. Santifícanos en todas las áreas. Ayúdanos a ser completamente íntegros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 18. Ubíquese en Hebreos capítulo 2, verso del 1 al 18, dice así: la grandeza de nuestra salvación. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Dios también la confirmó utilizando señales, maravillas, diferentes milagros y dones que distribuyó según su voluntad por medio del Espíritu Santo. Cristo se hizo hombre para salvarnos. Además, Dios no sometió al control de los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Hay un lugar en la Escritura donde está escrito: Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? ¿Él es tan importante? Durante breve tiempo lo hiciste un poco menos que los ángeles. Tú lo coronaste de gloria y honor. Pusiste bajo su poder. Así que aquí todo significa que no hay nada que Él no gobierne, sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. Pero sí vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menos que los ángeles y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió por el generoso amor que tiene hacia nosotros. Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos. Cuando ellos estén reunidos, también dice: pondré toda mi confianza en Él, y dice además: aquí estoy y conmigo están los hijos que Dios me dio. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso, por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso se puede ayudar a aquellos que son tentados. Amén. Segundo punto: libertad del pecado y de la muerte. Sí, Señor. El Señor nos liberta del pecado y de la muerte. La carta a los Hebreos está escrita para advertir contra la pérdida del rumbo. La mayor parte de la gente no deja de ser cristiana de repente, sino que van derivando hasta alejarse del todo. El autor de los Hebreos se incluye a sí mismo en la advertencia. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
En el primer capítulo de los Hebreos, el autor establece la divinidad de Jesús. En ese capítulo establece su humanidad. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, dice en el verso 17. Jesús se hizo como nosotros en que se hace por un tiempo inferior a los ángeles, verso 9, en que es de la misma familia, verso 11, nos llama hermanos y hermanas, también en el 11, comparte nuestra humanidad, verso 14, se hizo como nosotros en todo, verso 17, y sufrió cuando fue tentado, verso 18. Pero añade que aunque Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros, no tenía pecado. Esto muestra que la tentación no es pecado. No permitas que el demonio te condene simplemente porque seas tentado. El hecho de que el mismo Jesús fuera tentado significa que Él puede ayudarte cuando seas tentado. Era como nosotros, pero diferente de nosotros en lo que respecta al pecado. No necesitamos simplemente un amigo que pueda simpatizar con nosotros. Necesitamos un Salvador. Jesús era completamente divino y completamente humano. Esto es lo que hizo posible que Él consiguiera una salvación tan grande por medio de su muerte y resurrección. Consiguió reparar la brecha entre la humanidad y Dios. En este pasaje, el autor nos dice varias cosas sobre la muerte de Jesús en la cruz. Lo que nos dice es lo siguiente, que Él probó la muerte por todos, capítulo 2, verso 9. También que destruyó al demonio, verso 14. Nos liberó del miedo a la muerte, verso 15, expió nuestros pecados, verso 17, fue pionero de nuestra salvación, verso 10, fue hecho perfecto mediante el sufrimiento, también en el verso 10. Una persona libre no teme pensar en la muerte. Se ha sugerido que en última instancia todos tus miedos están relacionados con el miedo a la muerte. Al liberarte de la muerte y el miedo a la misma, Jesús te ha capacitado para ser liberado de todos tus miedos. El autor de Hebreos dice que Jesús probó la muerte en beneficio de todos para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Eso lo leímos en el verso 14 y 15. Dios testificó acerca de lo que Jesús había hecho, su gran salvación, por medio de señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Si los dones del Espíritu Santo son para otras personas aparte de los apóstoles, ciertamente las señales, prodigios y milagros también lo son. Y deberíamos esperar todavía que estos acompañen a la predicación del mensaje de Jesús y su gran salvación. Vamos a orar. Jesús, amado Jesús, gracias porque estuviste dispuesto a sufrir y a probar la muerte por mí. Gracias, Señor. Gracias por liberarme del dominio del pecado y de la muerte. Gracias por hacer posible que disfrutara de la libertad de las consecuencias del pecado y el miedo a la muerte. Gracias por romper cualquier miedo, quitar cualquier miedo en mi vida al llenarme de tu verdadero amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora abra su Biblia en el libro de Abdías. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Esta es la visión de Abdías, castigo de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, un mensajero fue enviado a decirles a las naciones: vamos, hagamos la guerra contra Edom. Así dice el Señor Dios acerca de Edom: he decidido que te voy a hacer insignificante entre las naciones y que te van a despreciar. Tu arrogancia te ha perjudicado. Tú que habitas en las cuevas de las montañas, tu hogar queda en la cima. ¿Pensaste quién me derribará? Si te remontaras tan alto como el águila y colocaras tu nido entre las estrellas, aún de allí te arrojaría. Dice el Señor: qué gran desastre estás a punto de sufrir. Si los ladrones vinieran de noche a robarte, ¿algo dejarían de verdad? Si los que recogen uvas vienen a tu viñedo, ¿dejarían algunas ramas sin cosechar? ¿No es cierto? Pero tú, Esaú, no tendrás la misma suerte. Tus enemigos no descansarán hasta encontrar incluso tus tesoros más escondidos.
Todos tus aliados te empujarán a la frontera. Los que han hecho tratados de paz contigo te engañarán y te someterán. Los compañeros en los que tanto confías te pondrán trampa sin que te des cuenta. En aquel día, dice el Señor, te destruiré a todos los sabios de Edom y a toda la inteligencia de la región montañosa de Esaú. Que oiga esto la ciudad de Temán, hasta tus soldados serán presa del terror. Todos los hombres de la región montañosa de Esaú serán masacrados. Por la violencia con que atacaste a tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza. Serás borrado del mapa para siempre. Te mantuviste al margen el día en que los enemigos de Israel se llevaron su riqueza. Hiciste esto cuando los extranjeros entraron por sus puertas. Ese día ellos vinieron y rifaron a Jerusalén para saber quién se quedaba con ella. Tú, Edom, fuiste como uno de ellos. No te burles de tu hermano en el día de su desgracia. No celebres cuando acaban con los de Judá en el día de su ruina. No hables con altanería el día de su angustia. No vengas a la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de su desastre, ni a burlarte de sus males. En ese día desastroso. No tomes sus riquezas en el día de su desastre. No te pares en el cruce de caminos para exterminar a sus fugitivos. No te entregues a los sobrevivientes del día de la angustia. Porque el día del Señor se acerca a todas las naciones, así como hiciste con otros. Te será hecho a ti. Tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Pues así como tú hiciste fiesta y celebraste la desgracia de mi pueblo sobre mi monte santo, todas las naciones también festejarán y se embriagarán sin parar hasta morir de tanto festejo. Restauración de Israel. Pero el monte de Sión será un lugar santo donde estarán los que se salvaron. Los descendientes de Jacob recobrarán sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José serán llama. Pero los descendientes de Esaú serán estopa. Y ellos los consumirán y los quemarán. No sobrevivirá ningún descendiente de Esaú, pues el Señor lo ha decidido así. La gente del Negev poseerá el monte de Esaú y la gente de Cefelá poseerá la tierra de los filisteos. Ellos poseerán el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Ese ejército de israelitas, los exiliados, poseerán el territorio cananeo hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarat tomarán posesión de las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte Sión a gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino y la soberanía serán del Señor. Tercer punto, libertad de la injusticia. Vivimos en un mundo de terribles injusticias. Por tomar un ejemplo, ahora mismo hay 29.8 millones de personas sometidas a un trabajo forzado en el mundo entero. Unos 1.2 millones de niños son traficados cada año. Hay más gente bajo esclavitud hoy que en los 350 años de tráfico de esclavos transatlántico. El libro de Abdías promete que el mundo no será siempre así. Un día, cuando el reino de Dios venga en su plenitud, habrá justicia para todos. El nombre Abdías significa uno que sirve y adora a Yahweh. En este libro, el más corto del Antiguo Testamento, Abdías, de quien no sabemos virtualmente nada, predice la caída de uno de los enemigos de Israel. El pueblo de Edom eran descendientes de Esaú, el gemelo de Jacob. Siempre se sintió que tenían un señorío real con el pueblo de Israel, pero con frecuencia esto se manifestó no tanto en la mutua asistencia, sino en recriminaciones hostiles y acusaciones de traición. Los dos pueblos vecinos, Israel y Edom, tenían una larga historia de rivalidad y guerras. El orgullo fue lo que hizo caer a Edom. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? El orgullo es lo opuesto al amor. El amor no se engríe ni hace alarde, dice 1 Corintios 13:4. Abdías sugiere que cuando Jerusalén cayó ante el ejército babilónico en 587 a.C., los edomitas no hicieron nada para ayudar e incluso pudieron aprovecharse del destino de Judá. Escribe en el verso 12 de Abdías, capítulo 1, dice: no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. Edom
como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Verso 15. Nunca debemos reírnos cuando cae un enemigo, sino mostrarle la misma compasión que Dios nos ha mostrado. Abdías habla de la gran liberación que tendrá un lugar el día del Señor. Versos 8 al 15. Escribe: cercano está el día del Señor. En aquel día tendrá lugar la gran liberación. El remanente de los salvados en el monte de Sión se adentrará en las montañas de Saúl y gobernará justa y rectamente. Un gobierno que honrará el reino de Dios. Verso 21. Un día el pueblo de Dios asumirá los mandos del gobierno y administrará la justicia de Dios. Representarán el gobierno de Dios en el reino de Dios. Así debe ser. Con la venida de Jesús, el reino de Dios ha irrumpido en la historia. Cuando Jesús regrese, veremos el reino de Dios en toda su plenitud. En aquel día, todas las profecías de Abdías y los demás profetas se cumplirán. Seremos liberados de toda injusticia. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque un día la justicia vendrá para todos. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a luchar contra la injusticia allá donde la veamos. Ayúdanos, Señor, a alzar la voz cuando sea necesario. Ayúdanos a pelear con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a irrumpir en todas las esferas y en las cuales tú nos has mandado a influenciar, a establecer tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade Proverbios 26:20 y dice: sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba el pleito. Ella dice: cada vez que escuchamos un chisme, tenemos una elección: echarle fuego o echar agua sobre él y extinguirlo. Así es. Y la mejor elección sería extinguirlo. De esa manera estamos estableciendo el reino de Dios. Amados, espero que este devocional haya sido de mucha bendición. Recordemos que tenemos el secreto sorprendente de la libertad, que tenemos libertad del miedo. No estamos esclavos del temor, somos libres por medio de Jesucristo. Tenemos también libertad del pecado y de la muerte, porque Jesucristo se hizo como nosotros para libertarnos de la muerte. Y también tenemos libertad de la injusticia. Damos gracias a Dios por este devocional y por la vida de su escritor, el pastor Nicky Gumbel, de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.